Bueno, otra vez bienvenidos a estas conversaciones, estas charlas de FEDIAP entre amigos. Y hoy quiero presentarles a Alberto Alvarrey, que nosotros creo que no nos vimos nunca todavía personalmente, al menos no me acuerdo de que nos No, nunca hayamos hemos estado visto personalmente. pero bueno, yo lo considero un amigo, de FEDIAP. Creo que es una de las personas que uno puede quedarse horas y horas hablando sobre, no solamente sobre el tema educativo, sobre el tema productivo, sino también sobre la vida y sobre Argentina, y para mí es un gusto que las escuelas de FEDIAP, en el lugar donde estén, desde Tierra del Fuego a Chaco, desde Misiones a San Juan, conozcan a gente como Balbito. Así que lo primero que voy a hacer es pedirte que te presentes y que un poco recorras un poquito tu vida, cómo fue, dónde empezaste, qué es lo que sos ahora, y por ahí vamos a arrancar. Bueno, yo soy Alberto Balvarrey, me dicen Balbito, como dijiste vos. Eh, Mis compañeros del secundario me pusieron ese sobrenombre y todo el mundo me dice así, pero esos 5 o 6 compañeros del secundario que me pusieron ese sobrenombre me dicen Beto porque me llamo Alberto. Yo nací en Buenos Aires, fui a un colegio del Estado en Buenos Aires, en Liniers, y y a los 11 años me vine a Tandil porque mi papá era nacido en Tandil y volvimos. Él tuvo la oportunidad de volverse a Tandil. Y bueno, hice un año de escuela primaria en Tandil, terminé mi escuela primaria en la escuela número 19 del partido Benito Juárez, en una localidad que se llama Villa Cacique, que hay una fábrica de cemento de una conocida empresa de cemento, y Loma Negra. Y después hice primer y segundo año de colegio viajando todos los días en un colectivo muy viejo, desde Villa Cacique a Juárez, que eran 65 kilómetros. Y en tercer año me vine a Tandil a vivir solo, eh, y terminé quinto año acá en el Colegio de San José. Son los únicos 3 años que hice en una escuela privada. Y bueno, y después me fui a estudiar a Balcarce. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, que todos le decimos la Facultad de Agronomía del INTA de Balcarce. Eh, y ahí me fui con 3 o 4 compañeros más, y de vivir solo 3 años a estar con 4 más fue como ir a vivir a Disneylandia. Y bueno, una vez que me recibí, probé suerte en Santiago del Estero, pero cuando volví para buscar las pilchas, un amigo mío me ofreció un trabajo acá y me quedé acá en Tandil trabajando en agronomía. Trabajé 14 años en una agronomía y de ahí en más empecé a trabajar por mi cuenta como asesor técnico, y hoy sigo trabajando como asesor técnico. Soy socio de APRESID. Hoy me toca orgullosamente ser un poco el líder del programa Aula APRESID, no mucho más. Soy casado, hace 33 años, los cumplí hace una semana. Tengo 4 hijos: Santiago de 32, que trabaja en un campo; María de 31, que es licenciada en diseño gráfico; Rafael de 24, que es kinesiólogo y está trabajando; y Julián, que tiene 22 y le falta una materia para recibirse de licenciado en ciencias políticas. Vamos a llegar ahora a Presit y ahora a Presit, que es una cosa importante, y muchos de nuestros amigos en FEDIAP y otra gente que no está en FEDIAP los conoce, pero quería preguntarte, ¿el laburo tuyo, tu trabajo, sigue estando en Tandil o te moves por la zona o en otro lugar? Mira, yo tengo la suerte, viste, que a veces en los pueblos chicos decimos, mira, yo me muevo así porque quiero morirme en este pueblo. Entonces nos pasa, y tengo la suerte de que todos los campos que yo asesoro son de gente de Tandil. En algún momento asesoré algún campo de extranjeros y qué sé yo, pero me quedé. Y bueno, esta gente tiene campos en Azul, en Lobería, en Desarrollos, en Juárez, en Ayacucho, y bueno, me muevo por esos lados, no mucho más. ¿Cuánto hace que sos socio de APRESID y que, si pudieras hacer un resumen de lo que es APRESID y de lo que busca? Porque generalmente uno piensa que bueno, es solo la Asociación Argentina de Siembra Directa, sin embargo APRESID es mucho más que eso. Así que si nos querés contar cómo Bueno, APRESID se fundó en el año 89,
Y yo soy socio de APRESID desde el año 2003, hace casi 20 años. Pero realmente empecé a trabajar en APRESID bien fuertemente. Era un socio de esos que solo sos socio para tener información. Hará unos 7, 8 años. Y bueno, y la verdad que APRESID es mucho más que una asociación de productores en siembra directa. Yo creo que hoy APRESID es una de las organizaciones con más visión de futuro en la Argentina. Eh, de hecho, eh, a veces me lo has dicho vos, y me siento muy orgulloso de eso, que APRESID hoy es vista en el mundo como una entidad señera para el cuidado del ambiente. Y bueno, y eso nos da mucho orgullo. Entonces, cuando hablamos de ambiente, siempre, por eso yo estoy en la parte de aula. Cuando hablamos de ambiente, el ambiente lo engloba la parte económica, lo engloba la parte social y la parte ecológica. Entonces, en APRESID nos tratamos de mover eh, pensando en todo, no en solo lo técnico. Y bueno, y eso nos está dando muchos frutos y eso nos lleva a pensar mucho en el futuro, ¿no? Porque el futuro está, y siempre debió haber estado para que el centro de todo es el hombre, el ser humano, y recién hablábamos del tema, para mí es tremendamente importante el tema del bienestar humano. Y si generamos riquezas, el bienestar humano viene por añadidura, ¿no? Más con la educación que tenemos nosotros, con la forma de ser que somos nosotros, ¿no? No somos un pueblo muy solidario, somos un pueblo que pensamos mucho en los demás, a pesar de que parezcan que no. Las minorías por ahí son así, pero la gran mayoría de la gente en general es muy buena. Yo no solamente te digo eso de APRESIDE, que en realidad cuando uno recorre y además tiene la posibilidad de conocer otros lugares y otras entidades, la miran como una entidad, no solamente señera en el tema de la cuestión tecnológica, sino incluso a nosotros en FEDIAP nos cae bien APRESIDE y otras entidades porque, y nos gusta trabajar y tratamos de generar sinergias porque nos parece muy interesante ese compromiso que cada uno de los socios y que la entidad tiene con el país y con el futuro y con el que en el futuro, valga la redundancia, todo sea un poco mejor para todos, que, Claro. que no lo encontrás en todos lados, porque eso creo que debe formar parte del ADN de la organización, desde aquellos primeros, desde Víctor Truco y de Fogante para adelante, o al menos de los que yo conocía al principio, que en realidad no quedaron solo en la cuestión técnica o no quedaron solo en una cuestión de hacer algo para mí, que me sirva a mí y que pueda crecer yo y que el resto de la sociedad no importe. Entonces, eso es doblemente valorable porque es una entidad que reúne a gente que trabaja con tecnología de punta, que se preocupa, como decía vos, por el ambiente y por mejorar todo lo que es el bienestar humano, pero también se preocupa por cuestiones que muchas veces cuando uno mira para los costados o para adelante no ve. Entonces, eso también es destacable en entidades como en este caso APRESID. Mira, el otro día tuve que hacer de jurado para una profesora del Instituto Agrotecnológico de Tandil. Y después, como esa profesora se iba 2 semanas a Estados Unidos, quedó dentro, le dije al director, bueno, yo buscamos para cubrirte esas horas para que los chicos tengan algo que escuchar, qué sé yo. Y yo fui, viste, con un PowerPoint típico de buenas prácticas agrícolas y todas las 6, 7 cosas de las buenas prácticas. Empezamos a hablar de suelo. Y todo derivó en hablar de vida. Y hablamos de la vida. Y justo tenía una foto que le había robado a Nico Bronzovic sobre África y qué sé yo. Y hablamos de cómo la agricultura y cómo cada uno de nosotros puede ayudar, no al prójimo, porque viste que ayudar al prójimo es ayudar al de al lado. Ayudar al otro, más lejano, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos a veces pensar? Y cómo APRESID hoy está trabajando para ayudar a la gente muy pobre del África. ¿Sí?
Entonces, me pasó algo fantástico, que una de las chicas me dijera, porque todos me dicen Balbito, entonces yo les digo que me digan Balbito. Dice, Balbito, hace 1 hora y 3/4 que estás hablando, y nosotros seguimos escuchándote. No hablamos de una cosa técnica. Una cosa técnica derivó en hablar de lo más importante, que es la vida del planeta, la vida de la Tierra y la vida de cada uno de nosotros. Lo que podemos contribuir cada uno de nosotros para el bien común. Es como decía, siempre lo cito, ahora viste que se puso de moda la, el tema de los liberales, y qué sé yo siempre les digo, mirá, el liberalismo es una cuestión ética, es una cuestión moral, no es una cuestión económica. Y siempre lo cito a un filósofo liberal, yo no puedo vivir en un lugar donde haya gente que está mal. Y ese es mi leitmotiv. Peleo para eso. Entonces, cuando peleo que en las escuelas primarias empiecen, por favor, pierdan el tiempo o no lo pierdan en enseñar a leer y escribir nuestro idioma, porque lo estamos perdiendo, ¿sí? Para que los chicos empiecen a entender y a comprender para el futuro. Y muchas veces cuando me toca hablar, hablo del famoso círculo aristotélico, ¿no? Mientras más conocimiento tengo, más desconocimiento tengo. Pero mientras más se agranda ese círculo del conocimiento, mayor es mi libertad. Entonces, a eso es lo que no debemos renunciar, es a que los chicos lleguen, empiecen a entender y a comprender para no renunciar a su propia libertad y a su propia identidad. Hablaba de los chicos y un laburo muy interesante que hace un tiempo empezó a Presid y que, bueno, por suerte nos llamaron y nosotros felices y orgullosos de que confíen en FEDIAP, por lo menos por la decisión, es Aula Presid. Vos hoy sos de alguna manera el líder de Aula Presid. ¿Qué es Aula Presid? Porque hoy ya también se ha convertido en algo que no solamente busca plantear cuestiones que sean necesariamente técnicas. Hoy presenta otra cosa, hoy vincula otras cuestiones. Mira, Aula Presid empezó en el año 2010, o 2010, 2011, 12, con un señor Juan Carlos Álvarez de Lincoln. Y empezó como una respuesta a que en el colegio de su hija le habían dicho que todos los productores agropecuarios contaminaban, traían males a la comunidad, ¿no? Entonces él, como respuesta, le pidió a la directora de ese colegio, déjame contar lo que hacemos. Y bueno, así nació y empezó como contar lo que hacemos cada uno. Después apareció Nico Bronzovic, que fue un capo dentro de aula, y empezamos con Lisandro Bregán, que capaz que vos lo conocés, un chico de Rosario excelente, y a hablar de storytelling, de contar historias, de contar nuestra propia historia, no contar la historia del campo, sino empezar a contar nuestra propia historia. Y después vino Pablo, y cuando me toca a mí, ya cuando estaba Pablo, yo hace 6 o 7 años, con las chicas del INTA de acá, las chicas, dice, hay un ingeniero del INTA, dice, ¿cómo le decís las chicas? Le digo, porque tienen mi edad, ¿qué querés que haga? Son chicas para mí. Empezamos con un proyecto que se llamó, y se llama, Mesa de Escuelas Rurales de Tandil. ¿Por qué empezamos con ese proyecto? Fue una copia de la Mesa Solidaria. La Mesa Solidaria nace de un amigo nuestro en Tandil, porque todas las organizaciones solidarias se solapaban en todos lados, ¿sí? Entonces, venían a repartir leche y toda la leche después estaba en la casa de Juan Carlos, en la casa de Juan Carlos, y en la casa mía no había nada. Y lo mismo pasaba en las escuelas rurales. Teníamos que hablar de hidatidosis. Entonces venía a la Facultad Veterinaria y hablaba de hidatidosis en la escuela 1. Después venía la gente de la mesa de zoonosis y hablaba de hidatidosis en la escuela 1. Y venía, qué sé yo, Cuchuflito y hablaba de hidatidosis. Entonces después las otras 25 escuelas, nadie pasaba. Entonces armamos esa mesa para no solaparnos, para que directamente las inspectoras, las directoras de las escuelas fueran a una fuente y de ahí se repartían las necesidades, ¿no?
Y entonces, a partir de ahí, yo dije, cuando me tocó, o ya estaba en aula, digo, bueno, vamos a pensar en otra cosa. Ya pasamos de contar nuestras historias. Pasemos a lo que los americanos llaman el story doing, a la historia del hacer. Empecemos a hacer cosas. Y el gran defecto que a veces tenemos los del campo como comunicación es que nos ponemos como si fuéramos a parte de la comunidad. Somos la comunidad, siempre fuimos la comunidad, Somos no parte. salimos de la comunidad, ¿entendés? Entonces, estemos en la comunidad y hagamos en la comunidad. Yo siempre cuento lo mismo, mi mujer se enoja. Mi suegro pobre se murió hace unos cuantos años, pero cuando iba al campo, los domingos a la noche lo llamaban la maestra de la escuela cercana al campo, y yo, ¿a qué hora sale? Y él esperaba a las 9 de la mañana para pasar a buscar a las maestras para llevarlas a la escuela. En la época que las maestras después se quedaban toda la semana en la escuela rural, ¿no? Porque no había tanto camino. Y bueno, y lo que a mí me han pasado con algunas directoras, nosotros tenemos reuniones permanentes con las directoras de las escuelas rurales, me han dicho, mirá, algo pasó, cambió la tenencia de la tierra o qué sé yo, que ya no hay tanto, la gente no se involucra tanto como era antes, ¿no? De hecho, todas las escuelas rurales están en un lugar que lo donó el dueño de ese campo y Claro. hasta casi la construcción la donó el dueño de ese campo. Así como que se han apartado. El productor ya urbanizó y ya perdió ese contacto con la escuela. Y a lo que estamos trabajando es a volver a lo mismo, a ser parte de ponele, una vez nos pasó con una escuela de acá que empezamos a ver que las mamás no sabían manejar. Entonces, cuando conseguíamos turno para un chico para que fuera el oculista al hospital, no podía ir porque el hombre, el papá, por ahí tenía que trabajar y nadie lo podía llevar. Entonces una mamá se ofreció, les enseñó a manejar a todas las mamás. Entonces ahora todas manejan. Entonces, esas son las cosas que hacen que nos involucremos con la sociedad. Mirá, nosotros no es la teoría de la relatividad, es esa cosa tan sencilla o qué sé yo, a mí me pasó una vez en un jardín de infantes rural, ir con una psicóloga, y yo empecé nosotros hablamos mucho de los límites, porque viste que los chicos de las escuelas rurales viven en el lugar donde trabajan sus papás. Entonces, todo lo que es la actividad rural es un juego para ellos. Ujú. Pero ese juego tiene muchos peligros. Entonces, vamos a hablar de eso, de cómo cuidarse, y lo hablamos con la mamá, qué sé yo. Y yo estaba hablando de eso y me dice la psicóloga, Palmito, viniste a hablar de límites, hablemos los dos juntos, pues yo también vine a hablar de límites. Entonces, eso nos lleva a estar adentro de la piel de la comunidad. Ya no es ir a contar mi historia, ¿me entendés? Entonces, esa de pronto un poco que yo le quise dar también a aula. Aula. Ya no ir a contar la historia. Estar en todas las escuelas y poder tener contacto con personas como vos o qué sé yo, es más allá de ir a hablarte de suelo, de un tractor o qué sé yo. Después lo otro es una consecuencia. Pero, Es interesante porque también cuesta, a veces los modelos mentales para romperlos son complejos porque a nosotros nos pasa hacia el interior de la entidad. Siempre y es un aprendizaje porque tampoco es que lo sabemos al principio, tampoco que somos unos sabios y no, más vale. que andamos dando clases, cátedras por la vida, pero siempre decimos, hay que buscar la importancia de lo intangible, le digo yo a nuestra. Claro. ¿No? Es decir, porque generalmente dice, bueno, a ver, pero ¿qué nos van a dar? O qué del tema de plata o lo que fuera. Y yo digo, con plata somos todos Reyes Magos. Claro. Es decir, en ese sentido, es no un mal argentino, pero forma parte de una cuestión que dice, bueno, pero me van a dar plata. Y hay veces que yo lo que necesito es que te empujen, que te abran los ojos, que te muestren otro mundo, que te cuenten otra forma. Yo todo lo que te cuento, yo soy un tipo que nunca estuvo en la educación. Es mi frustración no haber sido maestro de escuela primaria, toda mi vida lo dije, pero lo aprendí escuchando, escuchando, estando en territorio y escuchando. De ahí te puedo contar esto. Yo no es que lo sé, porque no, yo no sabía, no sé nada, sigo sin saber nada,
pero escucho, y bueno, y el otro día me tocó armar una charla con una maestra que hoy vive en Dorrego y que pasó 25 años en el Gran Buenos Aires. Y para dar esa charla en Cierra la Ventana que la dimos, y yo estuve varias veces juntándome con ella, con Ana Inés y el Rasti, para ver cómo dábamos la charla. A mí se me caían las lágrimas las cosas que me contaba que pasaban en el Gran Buenos Aires. Yo vivo en una burbuja. Entonces, la mejor forma de aprender es escuchar, ¿no? Y, y sobre todo a las personas que están en el lugar que vos querés ayudar. ¿Yo cómo te voy a ayudar? Te voy a ayudar a vos diciendo, no, porque yo te tengo que ayudar a vos poniendo un pupitre nuevo en la escuela. No, yo tengo que escuchar a la directora o a la maestra, ¿no? Y imponer lo que... No, y además, por otro lado, lo que hay, y por eso la sinergia que buscamos con las organizaciones y las entidades del tercer sector y también las entidades productivas es, de última, el pupitre lo tiene que poner el Estado, porque para eso están los impuestos, y de última, todo lo otro tiene que ayudar, repito, el valor de lo intangible, el valor de la experiencia, el valor de gente que la vivió y que la está planteando de otra manera, porque si no, creamos un círculo, es eso que te pasaba con que todos iban a hablar de diatidosis, también pasa de que todo el mundo está en la búsqueda de otras cuestiones, y yo digo, en algunas situaciones puntuales, sobre todo en el tema de educación, y sobre todo con los chicos, sobre todo con la crisis, y no solo lo de lo económico, un día más es un día menos para los pibes. Es eso, porque en la escuela, porque un día más que vos no puedas aprovecharlo para poder encontrar otra forma de que puedan aprender, de que puedan vincularse con otro mundo, entender que hay otras cuestiones que están pasando, es un día menos, ya pasó. Me diste Aparte, una cosa que yo siempre digo, yo entrené muchos años chicos de rugby en infantiles y juveniles. Y siempre tuve el reto desde arriba, dice, no, porque vos los tenés siempre, vos los mimás demasiado. Igual me pasa con mis patrones en los campos, ¿eh? Capaz que yo soy medio pavo, pero... y un día le dije a uno que era más duro, que, digo, ¿sabes qué pasa? Que todas las personas necesitan una caricia desde el día que nacen hasta el día que mueren. Y todas las personas necesitan ser tenidas en cuenta. Si mucha gente pensara que las personas queremos ser tenidas en cuenta, ¿sabes cuánto mejor podríamos vivir? Como sociedad seguro, segurísimo. Y muchas veces creemos que hacemos algo, pero lo hacemos para nosotros, no para el otro. Y nosotros tenemos que hacerlo para el otro, no para nosotros. Seguro. Me diste pie hace 5 minutos, un par de minutos, esa frustración del tema de querer ser maestro. Sí. O si vos le tuvieras que explicar a alguien que no te conoce corrientemente, ¿por qué te interesa tanto el tema educativo, más allá de esa frustración? Porque la frustración por ahí uno la puede tratar de volcar ayudando a una escuela o sentándose con los nietos todos los días ayudando a hacer los deberes. Estoy poniendo un ejemplo muy chiquito. No quiero entrar en política, pero yo creo que lo que nos falta, viste que todos se están enojados, yo creo que lo que nos falta a la Argentina es Estado. No tenemos Estado. Tenemos una agencia de colocación que hay un montón de gente que trabaja en el Estado, pero no tenemos Estado. Y nosotros, vuelvo a lo mismo de aquel filósofo liberal, yo quiero vivir en una sociedad donde no haya gente que esté mal. Y el mejor N, si vamos a estadística, y el mejor N para empezar una sociedad con las mismas herramientas, el otro día se lo decía a Iris Speroni, le digo, yo soy de una generación, yo fui toda la vida en una escuela pública, fui a una escuela pública de Buenos Aires, de barrio casi de obrero, y teníamos las mismas herramientas que cualquiera, porque la educación pública era mejor que la educación privada, si te ponías a pensar en la época que nosotros fuimos a la escuela. Entonces, me interesa la educación porque no quiero, yo a veces me acuerdo, mira, siempre le digo a mi mujer, me acuerdo de la película Melody. La película Melody, hay una escena de la película Melody que toda música de los Bee Gees de la época nuestra, espectacular, ¿no? Entonces iba él corriendo con ella
pasando a la gente por la calle. Entonces yo siempre pienso eso y voy caminando por la calle, y vos sabés que no es de chusma, es escucho a la gente. Vos sabés que la gente ha perdido el idioma, no tiene idioma, estamos hablando de que los chicos tienen que aprender esto, lo otro, y no sabemos, no conocemos palabras. Y la No, mejor forma que tienen las personas que quieren dominar a la gente es hacerles perder el idioma. Entonces yo peleo y me gusta la educación con una cosa para subir a la gente, para elevarla, para que todos tengamos más oportunidades. Porque es lo único que le puede dar el Estado a la gente, una buena educación para que esas personas no tengan un cero mucho más alto que el que hoy tienen. Pero si vos, ¿qué ha pasado en estos 30 años? Había un secretario de Cultura de Néstor Kirchner que dijo, el único programa que funcionó en la Argentina en los últimos 30 años es la privatización de la educación. El mercado no es tonto, Juan Carlos, el mercado no es tonto. Como hubo gente que destruyó la educación, el mercado se metió, más vale, porque todos nosotros queremos que nuestros hijos tengan mejor educación. Entonces, ¿qué hacemos? Mis hijos se enojan conmigo. Y vos hablas de la educación pública, pero después nos mandaste a una universidad privada. Y sí, y sí, porque, qué sé yo, lamentablemente, para mi gusto, pero yo quería que vos te terminaras rápido, que no te metieras en despelotes o qué sé yo. Yo quiero que la gente esté mejor, porque es un país rico, porque estamos en el mejor de los mundos. No debe haber mejor país que la Argentina para todo. Y si no tenemos una buena educación, si los chicos no saben hablar, no pueden entender, no pueden comprender, ¿qué nos queda? ¿Por qué somos tan crueles de condenar a una sociedad a no tener educación? Por eso me peleo por la educación, porque es la única forma que yo creo eso y la justicia y una buena salud pública que puede igualarnos como sociedad. no, el tema del idioma, de la forma, es un tema muy complejo. Te contaba hoy antes de empezar a grabar de que en algunas escuelas tienen problemas con algunos chiquitos que no escriben ni bien su nombre, pero además, por otro lado, que se le ha reducido el vocabulario, y es un tema porque, digamos, si, le reducís si tiene reducido el vocabulario, es muy difícil que pueda comprender un texto, y si puede no comprender un texto, no entiende una idea, y si no entiende una idea, no puede poder generar un Nada. pensamiento propio. Entonces, digamos, ahí hay una cadena de consecuencias que en realidad ya la estamos padeciendo, porque todo el mundo decía, no, ¿qué va a pasar en 20 años? Bueno, ya la estamos padeciendo. Por suerte, aparecen personas como Balbito, que habló del rugby, pero no habló de su otra pasión, de una pasión muy fuerte que tiene del tango. Es un tanguero, pero además del tango reo, porque sé que le gusta ese tango bien reo, No, ¿no? claro. Me gusta el tango porque mi papá era tanguero, qué sé yo, todos eran tangueros de mi familia. Y bueno, viste cuando vos tenés los sonidos de tu vida, como los Claro, olores o los totalmente, colores de tu vida. Yo totalmente. el día que se murió Mercedes Sosa, se murió uno de los sonidos de mi vida, qué sé yo. Le podrá gustar o no a cualquiera, pero cada uno cuando se murió John Lennon, se murió parte de mi vida, porque yo viví escuchando a John Lennon. Igual, Entonces mi papá se ponía todas las mañanas, cuando estaba en casa, a escuchar tangos, ¿viste? Teníamos el combinado en esa época, ponía el disco y lo ponía a Florial Ruiz, qué sé yo, a Angelito Vargas con Ángel D'Agostino, eh, qué sé yo, y toda yo una lo vida. tengo en la cabeza. Es acordar, el día que yo, si cierro los ojos, me acuerdo hasta el instante mismo que en la radio roja que tenía mi viejo, escuché en Radio Rivadavia toda la noche la noticia de la muerte de Lennon. Mirá pero me lo acuerdo, cierro los ojos y me lo acuerdo, sentado en la mesa de la cocina de mi casa. Esas olores, esos Aparte, como nosotros estábamos en el interior, sí, claro, del interior, nosotros no podíamos ver tanta no, televisión. seguro, seguro. Yo, hasta los 10 años que viví en Capital, sí, bueno, ahí veía televisión. Pero cuando me fui a vivir a Villa Cacique, y teníamos la antena larga esa y la Había que orientábamos para moverla a ver, ver si la vamos a ver ligaba. Mar del Plata, vamos a ver Buenos Aires, qué sé yo. No se veía nada, se veía todo. Entonces, ¿qué decías? Escuchabas radio. Mirá, hace 11 años, 10 años, fuimos con los chicos,
y estaba mi hijo, el tercero, que es clase 97, fuimos a Uruguay a jugar, a hacer un encuentro de rugby, qué sé yo, y después viste que en esos encuentros te alojan. Claro. Y vos sabés que le saqué una foto, porque yo, en el sur de la provincia, se escuchaba la radio de Buenos Aires de día, pero de noche ya se escuchaban mucho Mucho mejor las radios Uruguay. uruguayas, Mucho Uruguay. y entonces siempre había un relator uruguayo, Heber Pinto, que tenía un tipo que pasaba todas las propagandas, que decía 152 propagandas por segundo, y entre esas, Heber Pinto le preguntaba qué indica el placar, y Cativelli, qué indica el placar indica 0 para Peñarol, 0 para Necha. Y vos sabés que tuve la suerte, que a mi hijo lo alojó Cativelli, Mirá. el nieto del dueño de un frigorífico grande de fiambres. Entonces le saqué una foto, digo, porque esto es, vos fijate, o cuando escuchábamos carburando y éramos chicos y escuchábamos las El carreras, avión de carburante. ahí viene el avión de carburando y yo los talleres Carmona de Chivilcoy, Claro. no lo conocí, pero es como si los tuviera y Era qué sé total. yo, ADMA y bueno, todas esas propagandas. Son parte de los sonidos de tu vida. Mi mamá escuchaba a Antonio Carrizo en la radio, ¿viste? Y bueno, Qué bueno que podamos tener esos recuerdos vivos y qué bueno que ojalá nuestros hijos y nuestros nietos los van a tener igual que nosotros. no lo van a tener igual que nosotros, pero ojalá que nosotros podamos ser conductores, aunque sea de un poquitito de un futuro mejor. Uno ya llega a una edad que lo que quiere es que vivan bien, y no estoy hablando de lo material, vos tampoco, sino que vivan bien, que vivan con certidumbre, que vivan tranquilos. Claro, que puedan salir a la calle, que sean felices como nosotros. Yo tenía 8 años en Gran Buenos Aires, 9 años, y salía a la calle hasta las 10 de la noche a jugar a la pelota. Hoy no podés salir ni a las 3 de la tarde. ¿En qué nos hemos convertido como sociedad? Por eso peleo por la educación, porque creo que lo único que nos puede elevar es eso. Nos puede elevar a volver a ser una sociedad, por lo menos como la que viví yo en los 60, que vos podías salir a cualquier hora, que tenías una escuela primaria extraordinaria, que tenías salud. Vos ibas en el tren en 4 horas a Mar del Plata, hoy vas a tardar 8 horas, 50 años después. Claro. ¿Viste? Entonces, no sé, por eso peleo, porque me da pena, me da mucha pena que los chicos no, que haya tanta diferencia. El otro día hablaba con un amigo mío que es el director del departamento de matemáticas de una universidad muy importante privada de la Argentina. Dice, bueno, pero los que van a mi universidad están en un nivel muy alto. No, y también en la pública están en un nivel muy Sí, alto. Lo que claro. pasa es que hay mucha gente que llega mal a la universidad. Y lo que nos está faltando es esa base que dan en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Nos está faltando eso. Yo no sé si las universidades son, pero pobre, a veces hablas con profesores de la universidad y te dicen, che, viene este chico y no sabe, le hago una pregunta y no la sabe entender. Por eso te decía que es una cadena de que es complejo, porque esa historia no queda solamente en el tema de que cada vez hablamos con menos palabras, o los chicos hablan con menos palabras, que tiene que ver también con menos leer y toda la historia. Pero bueno, diría el poeta, nos queda la esperanza, y si la Sí, esperanza nos queda, ahí de eso nos tenemos que agarrar como una tabla en el mar, ¿no? ojalá, y ojalá peleemos nosotros, porque somos la generación que no supo capaz de pelearlo esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, o nos frustramos, o nos engañamos a nosotros mismos que haciendo las cosas nuestras podíamos estar bien y vuelvo a lo mismo. Si yo puedo estar bien, pero si los de al lado mío no están bien, no sirve mucho. Qué bueno que existan muchos Balbitos. Bueno, Que en verdad, sabés que lo digo de corazón, así que sí, qué bueno. la verdad que es como si nos conociéramos de toda la vida y la verdad que te agradezco tu amistad. Bueno, nos vemos. Ojalá que nos encontremos No, pronto para darnos dale, un abrazo grande. Te mando un cariño a vos y un a toda cariño tu grande, familia. igualmente. Pasó otra de esas conversaciones que tenemos en FEDIAP para que ustedes puedan conocer un poquito más de la gente que sigue estando cerca nuestro. Un abrazo grande, Balbito. Un abrazo.